Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, comenzando un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Estoy muy animado nuevamente de estar con ustedes conectados y poder compartir otra de las temáticas de enseñanza que semana a semana estamos compartiendo en nuestra iglesia. El día de hoy corresponde nuevamente retomar la historia del libro de los Hechos, y para esto está invitado nuestro hermano Juan, que nos ha estado compartiendo, enseñando, paseando, ¿cierto? Profundizando en el texto, y hemos aprendido muchísimo. Así que damos gracias a Dios y esperamos que nuevamente Dios guíe a nuestro hermano Juan en esta enseñanza. ¿Cómo estás, Juan? Bendiciones. Hola, muy bien, gracias al Señor. Aquí una vez más dispuesto a ser ministrados por la palabra del Señor, como soberanamente Dios se ha ido moviendo a través de la iglesia primitiva, cómo podemos ver el poder de Dios manifestado a través de estos hombres. Así que con ganas, con disposición del Señor para seguir aprendiendo junto a ustedes. Perfecto. Vamos a orar entonces para que el Señor guíe a nuestro hermano y podamos aprender y que el Señor hable en nuestros corazones. Señor, gracias porque nos permites compartir este tiempo, Señor, donde podemos aprender de tu palabra. Y por sobre todo, Señor, además de conocer los hechos históricos, te conocemos a ti, Señor. Sabemos más de tu carácter, de tu poder, de tus planes, Señor, que son tan preciosos y hermosos, Señor, como tú, Señor. Tú eres un Dios precioso, amoroso, un Dios misericordioso que compasivamente ha salvado a miles, millones, Señor, a través de la historia, y has usado muchas vidas, Señor, para tu gloria, para edificar tu iglesia, Señor, y también alcanzar a los perdidos. Gracias porque a través de esa soberana obra tuya, por medio de tu Espíritu Santo, quien ha dirigido todo este proceso de redención, Señor, has alcanzado nuestras propias vidas, Señor, a esta altura de la historia, Señor. Y gracias porque podemos mirar a través de esta enseñanza de nuestro hermano Juan, Señor, cómo tú estás obrando en la historia y en el día de hoy sigues obrando. Usa su vida, Señor, usa a Juan para enseñarnos con denuedo, que podamos aprender de manera clara y didáctica, Señor, en este día, y valoremos lo precioso de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Demos inicio entonces. Ahí la primera lámina vamos a avanzar hoy día desde el capítulo 9 al verso 32. Ahora nosotros nos encontramos con una pequeña sección sumamente importante que va a ser preparatoria a lo que va a ser la conversión de la iglesia gentil o la conversión del centurión Cornelio, porque ahí va a estar un poco basada la historia del día de hoy. Nos encontraremos con el ministerio de Pedro, del capítulo 9, 32, como dije, el capítulo 11, verso 18, es una larga sección que habla de algunas actividades de Pedro fuera de Jerusalén. Y ahí ustedes tienen la diapositiva Lida. Aparentemente la iglesia había crecido, no solamente estaba en Judea, sino en Samaria también, que lo vimos anteriormente, y también tenían algunas sucursales, podríamos decirlo así, en Galilea, y los apóstoles tenían una labor misionera de trabajo, de edificación de la iglesia, en todo este sector. Dice el verso 32 en la primera parte, y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, tomemos eso en cuenta. Es importante notar que el apóstol Pedro, o juntamente con todos los otros apóstoles, tenía un ministerio itinerante. Lida era una pequeña aldea. Se han encontrado algunos restos y edificaciones antiguas. Lida moderno es donde está ahora en este tiempo el aeropuerto de Ben Gurión, en Israel, en Tel Aviv. Y Jope, siendo un pequeño puerto también allí en la misma Tel Aviv, en Israel contemporáneo. Ahora, qué importante. ¿Qué sucede en estas dos ciudades?
Es importante notarlo porque es otra manifestación, como hemos visto en todo este desarrollo de la iglesia, de la soberanía de Dios. Dice a partir del verso 32. Vamos a leer hasta el verso 43. Pongan mucha atención. Dice, mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad, que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres, rogándole, no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón el curtidor. Es una historia muy resumida de acontecimientos importantes que son preparatorios para el corazón del apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro va a vivir de manera muy intensa un cambio radical. Va a haber una transformación en la vida de la iglesia que va a suceder en muy poco tiempo. Ahí nos vamos a dar cuenta. Avancemos a la próxima. Lo primero que nos encontramos es con la sanidad de un hombre llamado Eneas, un hombre paralítico, postrado por 8 años. No conocemos si era creyente o no era creyente, lo único que sabemos es que Pedro nuevamente se presenta y le dice, Eneas, Jesucristo es el que te sana, levántate y haz tu cama. En el instante, dice, se levantó. Un hombre paralítico en esos tiempos, sin mayores recursos, una persona que pierde su capacidad de producir por sí mismo, que se convierte en absolutamente dependiente. La pérdida de valor humano, y de repente aparece Pedro y le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Y el Señor lo levanta de manera milagrosa. ¿Avancemos? Pero, en contraposición con Eneas, nosotros nos encontramos con Dorcas, o con Tabita. Y a diferencia de Eneas, Dorcas es una mujer trabajadora. Dice que esta mujer era rica en obras buenas y de caridad, que hacía continuamente. Era una mujer desprendida, era una mujer trabajadora, una mujer, dice el verso 39, cuando lloraron su muerte, dice que vinieron las viudas, rodearon a Pedro, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Aparentemente, los estudiosos no están muy claros en cuanto a esto, pero ellos dicen que las viudas tienen que haberles mostrado a Pedro no las ropas que Dorcas hacía, como mostrándoselas, sino mostrándoles la ropa, o sea, como ella estaba vestida por Dorcas, o sea, mostraban su indumentaria, como ellas estaban vestidas en ese momento. Eran las mismas ropas que ellas lucían. De manera milagrosa, nuevamente Pedro escucha la voz de Dios y el milagro se da. Oró y volviéndose al cadáver, le dijo, Tabita, levántate, y dice que esta mujer llena de buenas obras se levantó. Avancemos. Ahora, luego de este caso dice el verso 43, que Pedro se quedó en Jope. ¿Cuántos días? No sabemos, muchos días. Nuevamente no sabemos cuántos. Ya nos estamos acostumbrando a que Lucas siempre está nombrando muchos días o cierto día. Pero él se queda en la casa de alguien llamado Simón el curtidor. Simón es muy probable que haya sido un judío dedicado a una labor impura, que era el curtido de las pieles de los animales
que era algo considerado impuro para los judíos. Ahí ustedes ven en la lámina, en la casa de Simón el Curtidor, en la antigüedad. Y bueno, y ahí hay algunos implementos con los que ellos trabajaban. De acuerdo a los estudiosos, dice que esta era una labor realmente desagradable y que no solamente era el curtido de la piel, sino los olores desagradables que esto producía. El trabajar con los animales muertos en un periodo donde no había refrigeración, imagínense ustedes, de tal forma que Simón el Curtidor es muy probable que vivía en un lugar aislado de la ciudad, alejado del resto, y muy probablemente alejado también de la comunidad judía que lo despreciaba, producto de la labor que él realizaba. Avancemos. Entonces, la pregunta ahí, ¿qué es lo que Lucas nos ha tratado de decir con estas tres historias? En primer lugar, no se sabe si Eneas era creyente, aparentemente no había nada en él productivo o digno de ser reconocido, un hombre paralítico por 8 años, pero el Señor le dijo, levántate. O el Señor a través de Pedro le dijo, levántate. Tabita era creyente y estaba llena de buenas obras y también llena de caridad, pero enferma y muere. ¿Es que acaso por sus obras merecía ser resucitada? Tampoco, pero el Señor le dijo, Tabita, levántate. Simón el Curtidor es un judío que está viviendo de una actividad prohibida o impura para los judíos. Sin embargo, Pedro escoge vivir con él, con esta persona, muchos días. Este cuadro nos muestra, ¿qué cosa? Nuevamente, la soberanía de Dios en acción. Eneas no merecía nada y el Señor le dio todo. Tabita lo tenía todo, pero fallece y el Señor en su soberanía lo levanta. Avancemos. Producto de la soberanía de Dios, ahora Pedro está siendo encaminado para ver nuevamente algo imposible, la conversión de Cornelio y de toda su casa. El Señor se va a manifestar nuevamente de manera soberana. Y aquí podemos hacer un alto nosotros, porque nos podemos dar cuenta cómo Dios va preparando el corazón de este hombre, con estas personas, con estas historias. Todas las cosas que suceden, recuerden, que no son al azar, no son porque sí nomás, sino es porque Dios está preparando el corazón de este Pedro, está preparando a la iglesia para lo que tenía que venir más adelante, la conversión de los gentiles. Entonces, Él usa estas situaciones, usa estas personas enfermas que son de distinta, podríamos decir, clase social, de distinto lugar. Algunos merecían, otros no lo merecían, dignos o no dignos, pero sin embargo podemos ver que Dios está obrando soberanamente, encaminando la vida de Pedro a lo que Dios quería hacer con él. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a encontrar con la vida de Cornelio. Avancemos a la próxima, por favor. Ahora vamos a encontrarnos con Pedro en Jope, a 50 kilómetros de Cesarea Marítima. Ahí estaba la Cesarea y está Jope. Muy característico en el mapa, ¿cierto? Vamos al capítulo 10, verso 1 y 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Quiero que tengan eso en mente, por favor, ¿ya? Avancemos. Ahora, ¿quién era este Cornelio? ¿Era un creyente? ¿Era un bautista? No, era un centurión, era alguien que estaba a cargo de un grupo de 100 o más soldados. Y su función podría parecerse a la de un capitán de nuestro tiempo. Interesantemente, las veces que aparecen los centuriones en los evangelios siempre se les ve de manera positiva como hombres de bien o como hombres con fe. Lucas nos dice que él estaba a cargo de la corte llamada la italiana, por lo que el número de hombres debería haber sido mayor, quizás alrededor de 600 hombres, bajo su mando, más o menos. De esto se desprende que estando en Cesarea, que era la capital romana en la Palestina, y de que tenían muchos hombres a su cargo. Este centurión romano tenía una vida confortable, debía gozar de cierta autoridad en la ciudad, aunque no era una autoridad principal.
era centurión, era piadoso en el sentido de que él era guardador de los ritos religiosos judíos. No se nos dice que era un prosélito, porque a los romanos no les atraía mucho la circuncisión. Entonces, convertirse en un prosélito completo involucraba la circuncisión, y muchos de ellos guardaban toda la fe judía, pero se les consideraba solamente hombres piadosos porque no habían dado el paso completo para convertirse en prosélitos. Pero era un hombre piadoso, dice la Escritura. Era un hombre que temía al Señor, que reverenciaba al Señor, era caritativo, era generoso, era un hombre de oración. Realmente era un creyente antiguo testamentario, podríamos decirlo así, podemos llamarlo de alguna manera. Avancemos. En el capítulo 10, verso 3 al 8, dice así: como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 hombres de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarle todo, los envió a Jope. Noten ahí ustedes toda esa historia, cómo conocía todo ese lugar. Nos encontramos entonces con el día 1, a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración vespertina. Cornelio, es un hombre piadoso, está haciendo sus oraciones y de repente, de la nada, aparece un ángel. Él tenía que escuchar el evangelio. Esto es importante. Él tenía que escuchar el evangelio. Sin embargo, su carácter está siendo reconocido delante de Dios. Dice: tus limosnas y tus oraciones han ascendido como memorial delante de Dios. Por lo tanto, anda y manda a traer a un hombre llamado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón el curtidor, que está junto al mar, allá en Jope. Yo creo que ustedes se recuerdan de Ananías, ¿cierto? Cuando anda a la calle derecha, a la casa de un tal Judas, donde está un hombre llamado Saulo, que está orando nuevamente al Señor con lujo de detalles. Eso es lo que Dios hace. Direcciona, Él guía por medio de su Espíritu Santo, Él hace todo esto. Pero lo que nos llama la atención acá es que, independiente de que era un hombre temeroso, de que era un hombre piadoso, de que era un hombre de oración, faltaba algo. ¿Qué tenía que hacer? Escuchar el evangelio. Sí. Tenía que escuchar el mensaje de salvación. Eso tenía que pasar. Interesante, ¿eh? Sí, además que es súper impresionante como tú lo estás haciendo notar, ¿no? Las precisiones con que Dios va guiando la historia. Porque esta parte de la historia, que es la iglesia naciente, ¿no? La iglesia neotestamentaria naciente, no va a haber nada al azar, porque de estos primeros pasos históricos, digamos, depende toda la expansión del reino del evangelio alrededor del mundo. Entonces, muy importante y por eso tanta precisión, ¿no? Es increíble cómo está ahí detallado todo el obrar del Espíritu Santo, hablando por medio de ángeles también, Dios hablando en los corazones. Es tremendo, hermano. Y creo que tiene que ser de esta forma para que nosotros en este tiempo podamos evidenciar esto y podamos darnos cuenta que Dios, en los pequeños detalles, Él está atento. Nosotros pensamos que a veces, pero ¿cómo? Vamos a pedir por algo tan pequeño. No, Dios se encarga, Dios se preocupa. Sí, pues sí, cabiera la palabra preocuparse, ¿no? Pero en el sentido de que Dios está atento a la necesidad nuestra. Él conoce nuestra condición, conoce que tenemos necesidad, sabe que hay situaciones que a lo mejor nos afanan o nos traen complicaciones. Pero Él está atento ahí. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta de esto. Entonces, continuamos. Mientras los enviados de Cornelio están saliendo, dice el verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad,
Recuerde que son 50 kilómetros de viaje. Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta, al mediodía. A Pedro se le ocurre orar. Pero el verso 10 dice que tuvo hambre y deseaba comer. Y mientras oraba, él tuvo esta visión celestial que todos nosotros conocemos de este gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las 4 puntas, en donde había cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo. Y el Señor le dice ahí en el verso 13, mata y come. Pero Pedro le dice, nunca, Señor, yo jamás he comido nada impuro e inmundo. Segunda vez el Señor le dice, y nuevamente Pedro se niega. El Señor le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y el verso 16 nos dice, y esto sucedió 3 veces, e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Pedro estaba perplejo, y mientras estaba perplejo tocan la puerta. Imagínense ustedes, ¿quiénes eran? Los enviados de Cornelio. Pedro entonces tenía que bajar. El Espíritu Santo le dice, pongan atención a estos detalles, el Espíritu Santo le dice, haz lo que estos hombres te digan. Pedro los recibe, los hospeda y al día siguiente parte de camino a Cesarea para encontrarse con Cornelio. Avancemos a la próxima. Versos 25 y 26. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro lo levantó, diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Esta actitud de adoración es la palabra proskuneo, que es la palabra que se usa aquí. Es tanta adoración a Dios como reverencia a los hombres. O sea, un acto de absoluta reverencia. Por lo tanto, es muy probable que Cornelio, a pesar de ser un hombre piadoso y todo, seguía siendo un romano pagano. Por eso necesitaba escuchar el mensaje del Evangelio. Imagínense ustedes, va a venir Pedro, a quien un ángel le dijo que lo vaya a buscar porque Pedro tiene un mensaje para mí. Lo vio y se tiró al suelo. Y Pedro, ¿cuál es la primera característica de un testigo? Que Pedro siempre luchó por mantener, recuerden esto ustedes, marcar la distancia entre el testimonio y su persona. Recuerden eso. Avancemos. Ahora, Pedro tiene que pasar de la duda a la certeza. Veamos rápidamente el proceso que él tiene que enfrentar como ser humano ante la manifestación de la soberanía de Dios, que seguramente es algo que nosotros enfrentamos continuamente, tratar de entender cómo Dios obra. Eso es lo que tratamos. Primero, él lucha con la visión. La visión no le dio la respuesta. Él vio la visión y el Señor le dijo, mata y come. Y él le dijo, no, Señor. Y el Señor dijo, sí, come. Y se lo hizo una vez, y se lo hizo 2 veces, y se lo hizo 3 veces. Pero era una lucha con la propia visión, con aquello que el Señor le estaba tratando de enseñar. El verso 17 dice que Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto. O sea, sin embargo, el Señor ante su perplejidad le muestra su voluntad de manera clara. En el capítulo 10, en los versos 19 y 20 dice, y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Luego el Espíritu Santo le dice, no dudes en ir con ellos. Aquí hay una dirección súper clara. Entonces dice el verso 21, Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y los hombres le contaron en el verso 22, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Verso 23. Luego tenemos la recepción. Entonces Pedro invita a estos hombres a quedarse en la casa y los hospeda. Avancemos. Luego viene la clarificación del testigo.
en esta primera parte en donde Pedro manifiesta nuevamente su lugar. Dice a partir del verso 27 y 28. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Y les dijo, vosotros, imagínense ustedes esto, después de haber recibido toda esta revelación, toda esta muestra de la dirección de Dios, él llega a esta casa y dice, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado, y ahí yo creo que recién él puede entender lo que Dios le estaba diciendo anteriormente. Amén. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Preguntó pues, ¿por qué causa me habéis hecho o enviado a llamar? Nuevamente, él clarifica su posición como testigo. Él entiende su lugar ante la impureza, ante la situación de estar en la casa de un extranjero. Sin embargo, él vuelve a preguntar, ¿cuál es la causa de que ustedes me han hecho llamar? Nuevamente Cornelio le cuenta su historia y Cornelio le dijo, a esta misma hora, miren, ha pasado ¿cuántos días? 4 días. Primer día a Cornelio, segundo día a Pedro, tercer día de viaje, estamos en el 4.º día. Él cuenta lo que había pasado y en el verso 33 le dice, por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. O sea, para que nos prediques el Evangelio. Eso es lo que necesitaban escuchar. Imagínate, El verso 33 perdón, y 30, si esto no es elección, no sé qué es. Es un actuar soberano de Dios en la vida de personas. Imagínate cómo guió todo para que las personas les predicaran y se convirtieran, hermano. Es impresionante. Es que eso, yo creo que por eso, bueno, he sido enfático en este capítulo, en esta clase, de que nos vayamos dando cuenta de los detalles. Con Eneas, con Tabita, con este Simón el Curtidor, y cómo Dios empieza a obrar en la vida de Cornelio y en la familia, porque aquí nos podemos dar cuenta, en el verso 34 y 35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Ven este proceso largo de interacción, Dios hablando, Pedro interactuando con la gente, pero él dice, ahora entiendo, y por eso es que desde el verso 36 al 38 él presenta el Evangelio de Jesucristo, y él empieza diciendo, el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios no hace acepción de personas. El Señor me ha traído, que yo no llame inmundo a lo que Dios no llama inmundo. Dios tiene gente de otras partes también. Grandioso. Avancemos. Y del verso 39 al 43. Nuevamente se presenta como testigo porque esa era su responsabilidad. Y nosotros somos testigos, dicen, de todas las cosas que hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. La clarificación del testigo. ¿Cuál es entonces? Yo soy testigo de que Jesús, de todo lo que Jesús ha hecho en la tierra, de su resurrección, etc. Ahí le cuenta toda la historia, ¿cierto? Avancemos. Entonces,
Sin embargo, Pedro ahora va a ser testigo de algo más. Va a ser testigo de lo que Dios seguía haciendo soberanamente. Porque a partir del verso 44 dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. O sea, Pedro pasaba de ser un testigo de Jesucristo a ser un testigo de la salvación también. O sea, Pedro de repente vio cómo estos hombres, que él no entendía muy bien cómo el evangelio iba a funcionar con ellos. Pedro fue testigo de lo que Dios seguía haciendo, y Pedro también fue testigo en la identificación plena con los nuevos creyentes. Porque miren las palabras de Pedro en la segunda parte del versículo 46. Entonces Pedro dijo, pues, ¿acaso alguien puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. La identificación plena con los nuevos creyentes. Recordemos la identificación plena con los samaritanos. Y ahora Pedro nuevamente en la identificación plena con estos nuevos creyentes que eran gentiles. ¿Podrá alguien negar el agua? Es innegable lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho Él, y nosotros, todos nosotros somos testigos. Y luego esto se traduce, al igual que en Samaria, en una comunión plena con los nuevos creyentes. Dice la segunda parte del verso 48. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Lo interesante es que Pedro, que se negaba a entrar en la casa de un gentil, que nunca había comido nada inmundo, ahora se queda allí y es innegable para él esta comunión. Maravilloso. Aquí está esa experiencia que Pablo define, donde dice la Escritura que de dos pueblos hizo uno y rompió todas las barreras que existían, ¿no? Estas barreras históricas, ¿no? Entre pueblos, como los judíos se veían como el pueblo escogido y el resto del mundo estaba fuera de este pacto. En este momento se está rompiendo de manera práctica, ¿no? Sin entender teológicamente el concepto, Pedro está viviendo la experiencia de la ruptura del muro de separación entre ambos pueblos, haciendo uno, su iglesia. Es precioso. Es grandioso lo que está pasando acá, porque, bueno, ahí después más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta cómo ya con Pablo, con Pedro, con Bernabé, cómo la historia sigue su curso con respecto a los gentiles también. Avancemos a la próxima diapositiva. En el capítulo 11 es un capítulo donde Pedro cuenta lo que había vivido en la casa de Cornelio, hace un resumen. Es toda una recolección de esta situación, del verso 1 al verso 18. Entonces Pedro continúa siendo testigo, pero ahora va a ser testigo de la obra del Señor, aún entre sus propios hermanos incrédulos. Pedro no solamente va a ser testigo ante los no creyentes, sino que ahora le tocó ser testigo también delante de los creyentes. Dice el verso 1 al verso 3 del capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon diciendo, ¿tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos? Ahora, nuevamente Pedro es utilizado para mantener la unidad de la iglesia a través de su testimonio. ¿Tú entraste en casa de incircuncisos?, le dicen ellos. Por eso es que Lucas nos muestra todo el problema que Pedro vivió para poder ver lo que vio y poder confirmarlo en su corazón. O sea, todo ese proceso de pasar de la incertidumbre a la certeza. Pedro tiene que testificar de una obra del Señor que era superior a los mismos testigos. Pedro empieza a contar su experiencia, su visión. En el verso 10 dice, esto sucedió 3 veces. Todo volvió a ser llevado arriba al cielo. El verso 11 dice, y he aquí, en aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa. El verso 12, el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. O sea, que vayan a la casa de este hombre. Le contaron de la visión y lo interesante sucede a partir del verso 15.
Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo así, que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso. La iglesia, dime pastor. No, es lo que me estaba recordando lo que el Señor prometió cientos de años atrás a Abraham, le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y como dice Apocalipsis, el Señor levantaría de todo pueblo, lengua y nación a ese pueblo que sería lavado por la sangre del Cordero. Es precioso, hermano. Ay, Dios mío, dan ganas de glorificar al Señor aquí. La iglesia gentil entonces nace en este momento y por el testimonio de Pedro se mantiene firmemente unida a la iglesia de Jerusalén. Y aunque van a haber problemas más adelante, y son problemas que el apóstol Pablo va a enfrentar por el resto de su ministerio, vemos entonces al Señor manifestándose de manera soberana, trayendo a sus pies al mayor perseguidor de la iglesia, eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, y trayendo a sus pies toda una casa de gentiles, abriendo las puertas al mundo entero para la predicación del evangelio. Dios es soberano y hace las cosas como Él quiere, y Él dirige a sus siervos para que puedan servirles de manera útil, a pesar de que los siervos no entienden. Pero el Señor se preocupa por hablar con claridad para que nosotros les seamos útiles. Eso es lo que tenemos que compartir hoy día. De verdad, es una historia muy larga. Hemos tratado de comprimir lo que más se puede, pero nos podemos dar cuenta de algo que es particular acá. Cómo Dios se manifiesta, cómo Dios obra, cómo Dios elige, cómo Dios soberanamente obra en medio de gente que para ellos en ese tiempo era incircuncisos de corazón, o sea, esto es para nosotros nomás, pero sin embargo, como Dios puede obrar a través de todas las historias que Pedro tuvo que pasar para llegar a este momento cúlmine de la predicación ya al pueblo gentil. Amén. Yo creo también qué experiencia práctica tiene también para nosotros esto, o qué verdad real tiene para hoy día, es que tenemos que pensar que ese mismo Dios soberano que dirige la historia de esa manera, con esa precisión, con esos recursos que Él tiene de obrar en el corazón, en la vida de las personas, ese Dios que tiene el control de la historia es el mismo Dios que hoy tiene el control de la historia. Amén. Que nuestra vida está guardada por ese mismo Dios soberano, así que podemos estar tranquilos. A veces pueden haber cosas que nos parecen tan extrañas, ¿no? Procesos en nuestra vida, circunstancias difíciles a veces, como también le tocó a los discípulos de ese tiempo, ¿no? Sin embargo, Dios está dirigiendo la historia para llevarnos a su gloria y al mismo tiempo edificar a la iglesia y alcanzar a los perdidos, hermano. Y que yo digo, qué hermoso es poder participar del gozo que tiene Dios de salvar a los perdidos. Dios se alegra, los cielos hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente. O sea, nosotros tenemos hoy día el privilegio de participar de ese proyecto de salvación y redención, hermano. ¿Y qué privilegio? Así que yo creo que tenemos que quedarnos con la última parte, que a veces, dentro del servicio que podemos cumplir para nuestro Señor, a veces hay cosas que no entendemos. Y eso tenemos que tenerlo claro. Hay cosas que nosotros no las entendemos. Pero, sin embargo, Dios va a obrar de manera milagrosa, sobrenatural y por sobre todo de una forma soberana. Nosotros tenemos que estar dispuestos, así como lo hizo Pedro, fue obediente a lo que Dios le dijo y Dios lo usó y Dios se glorificó. Yo creo que eso también nos queda a nosotros como enseñanza, o sea, estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Está claro lo que Dios nos mandó a hacer, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y bueno, Dios hará a su tiempo, como Él quiera, como Él estime conveniente. Nosotros tenemos que solamente encargarnos de sembrar la semilla, de proclamar el evangelio. Amén. Amén. Muchas gracias, Juan. Muy bueno. Y seguimos entonces profundizando el texto la próxima semana.
tenemos que seguir leyendo hacia adelante, ¿no? Hoy día terminamos en el capítulo 11, verso 18, así que seguimos de ahí en adelante avanzando, hermanos. Estudie, lea la Biblia y que pueda también el Señor hablarle durante la semana. Muchas gracias, Amén. Juan, gracias por esta enseñanza. Amén, pastor, bendiciones. Amén. Bueno, hermanos, gracias también por compartir con nosotros. Quedamos entonces todos invitados para un nuevo programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.